Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta lección ha sido una lección de grande inspiración y de mucha bendición para todos nosotros. Esta lección, realmente, su contenido tiene un gran mensaje para el pueblo de Dios, para aquellos últimos momentos de la historia de este mundo. Cristo en el santuario celestial. Como pudimos ver en el libro de los Hebreos, nos encontramos lo que es el modelo del santuario que se le conocía en el desierto como el tabernáculo. Cristo era prácticamente el que vino a cumplir. Él era realmente el santuario de Dios viviente. Vino a cumplir no solamente la sombra y los símbolos, sino que él era el mismo, el Cordero de Dios. Los judíos tenían ritos del santuario, hacían en el plan de redención en miniatura, como se le conoce, eran todos los ritos del santuario. Y Jesús es el mismo que vino a cumplir todas esas leyes ceremoniales al venir a purificar con su sangre los pecados de todo el mundo. Esta lección ha sido una lección de gran bendición. Sabemos que el libro de los Hebreos señala el santuario terrenal. Era el modelo del tipo y del antitipo de lo que Cristo haría por nosotros. Dice aquí, nuestro gran sumo sacerdote. Una lección objetiva. Debía enseñar a los judíos el plan de salvación que incluía el sacrificio, la intercesión, el juicio y el fin del pecado. De tal manera que esta lección ha sido una gran bendición. Hemos aprendido 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de grande bendición, como por ejemplo, el sacrificio supremo. En el libro de Romanos, el capítulo 8, nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Esto es a saber que todos aquellos que hemos venido a Cristo, hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el único rey y sacerdote que Él hizo el sacrificio, o sea, sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Cristo vino a ser el sacrificio y el sustituto por mis pecados y por tus pecados. Por lo tanto, su sacerdocio es inmutable, su sacerdocio es eterno, su sacrificio es supremo. Recuerden, tantos sacrificios, matutino, vespertino, sacrificio continuo. Pues este sacrificio es supremo, es superior de todos los sacrificios. En el tema número 2 comprendimos lo que es el Cordero de Dios. Yo puedo imaginarme al profeta Juan, el Bautista, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto significa que el Cordero de Dios era representado por Jesucristo. Así como en el santuario habían sacrificios de corderos y de animalitos, Cristo vino a hacer ese cordero, ese sacrificio, que Juan dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En todos los evangelios, en los 4 evangelios se habla de este cordero. Se habla de este sacrificio que era el Cordero de Dios. Y en Apocalipsis dice que Él es digno, el Cordero es digno de abrir los sellos. En otras palabras, Cristo es el Cordero de Dios, el que cumplía todos los ritos, todas las ceremonias que eran hechas allá en el desierto, en lo que se conocía como el tabernáculo del desierto. En el tema número 3, nuestro sumo sacerdote. Recuerde que en el santuario estaban los levitas. Ellos se encargaban de hacer todas las labores del santuario. Habían sacerdotes y habían servidores, pero había uno que era el sumo sacerdote. Es el que estaba sobre todos los sacerdotes, es el que hacía las obras superiores como gran sumo sacerdote. ¿Sabe qué? Pues Dios, en su plan de redención y salvación, envió a su Hijo para que fuese nuestro gran sumo sacerdote. Los sacerdotes se presentaban en el templo y hacían sacrificios por ellos mismos para que ellos fueran perdonados y después ofrecer sacrificios por el pueblo. Pues Cristo se ofreció a sí mismo como el Cordero ante el Padre. Él es el Cordero, Él es el sacerdote, Él es el sumo sacerdote, el superior. Dice aquí que su ministerio sacerdotal es inmutable. Él vive para siempre. Su sacerdocio no tiene fin ni principio, de acuerdo al orden de Melquisedec. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Él tiene la autoridad. Él vino como hombre, siendo Dios vino como hombre. Y siendo hombre sintió lo que tú sientes.
fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad y el poder de ser nuestro gran sumo sacerdote, como lo eran los levitas y el sacerdote que estaba sobre todos ellos. Pero Cristo, su ministerio es mayor, es superior. Él es nuestro sumo sacerdote. En el tema número 4, nuestro intercesor. Cristo Jesús, al morir en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Esto significa que nosotros podemos ahora entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Cristo es nuestro intercesor, es un mediador entre nosotros y nuestro Dios. Así como el sacerdote era intercesor entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entonces Cristo es ahora nuestro intercesor. Él traspasó el velo, así como el sacerdote entraba en el lugar santísimo, traspasando el velo, pasaba el lugar santo al lugar santísimo. Cristo es nuestro intercesor. Él traspasó el velo, Él entró, pero no entró con las manos vacías, entró con su propia sangre. Él es el sacrificio, Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el intercesor. Él representa todo lo que el santuario era allá en el desierto. Y en el tema número 5 comprendimos lo que es el día de la expiación. ¿Qué es lo que era esto del día de la expiación? ¿Qué es lo que era esto? El día del juicio. ¿Qué es lo que era esto? El día de Yom Kippur. Pues bien, en ese día, recuerden que se hacía expiación, se hacía limpieza, se hacía purificación del santuario. ¿Por qué había que purificar el santuario? Pues bien, Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo, de acuerdo a nuestra doctrina, en el año de 1844. Él pasó del lugar santo al lugar santísimo a hacer expiación. ¿Qué es lo que significa esto, la expiación? Bueno, dijimos que el pecador llegaba al templo o al tabernáculo, llevaba un animalito, confesaba sus pecados sobre el animalito, sus pecados eran transferidos al animalito, el animalito era sacrificado, moría, derramaba su sangre para perdonar al pecador y ahora él estaba justificado. Pero esa sangre de ese corderito, además de ser cocinada literalmente en el altar del sacrificio, su sangre era introducida al santuario y con su sangre manchaba el santuario, el lugar santísimo. En los cuernos del altar se salpicaba de sangre. Y el sumo sacerdote, una vez al año, al hacer expiación, al hacer purificación, en el día Yom Kippur, él entraba para limpiar, para purificar, para limpiar profundamente toda esa mancha de pecado. En otras palabras, el día de purificación era un día de juicio para determinar si alguno del pueblo no se había confesado sus pecados, no había sacrificado animalitos, no había aceptado la justificación, y entonces ese no tenía derecho, por así decirlo. Pero en este caso, Cristo Jesús en el día de la expiación no es un juicio para buscar un culpable y condenar, no. El día del juicio es para determinar al culpable, ver quién es el verdadero culpable. ¿Se acuerda usted que había un macho cabrío por Azazel y otro por Jehová? Bueno, el que moría era por Jehová, era un sacrificio para bendición. Pero el de Azazel mandaba al desierto y allá moría en el desierto. Por lo tanto, representaba al diablo mentiroso, ladrón, condenado, el culpable verdadero de todas las atrocidades y crímenes que se acontecen en este mundo. Cuando Cristo venga, va a haber un juicio verdadero y va a determinar al verdadero culpable. Todos aquellos que hayan confesado sus pecados, hayan aceptado a Cristo, hayan sido lavados con la sangre del Cordero, van a entrar al reino eterno. Pero aquellos que se hayan aferrado a sus pecados de manera ciega, el Señor les dirá: apartados de mí, malditos, y serán consumidos en el lago de fuego y de azufre para siempre. Para Satanás y sus ángeles es la condenación, pero para todos aquellos que se aferren a sus pecados, entonces también no va a quedar ni raíz ni rama. Y esta fue la lección número 5. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 6, cuyo título es El cambio de la ley. Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Y ahora, por favor, te pido que inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por el maravilloso ministerio de Jesús en el santuario celestial.
Ayúdanos a prepararnos, Señor, para aquel gran día cuando vengas en gloria, para juzgar a tus hijos y a este mundo, Padre. Ayúdanos a estar aferrados al invisible para poder alcanzar bendición, salvación y vida eterna. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón por estudiar toda la lección. Dales tu bendición y ayúdales a ser fieles hasta el fin, aunque se desplomen los cielos. Tómanos en tus brazos, danos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Y recuerda, si esta lección ha sido de bendición para ti, compártela con todos tus amigos. No seas egoísta. Y si esta lección ha sido de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.